Bien, y para conversar justo sobre el informe anterior se encuentra en nuestros estudios a Ramiro Escobar, internacionalista. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Cuéntanos primero cómo es el análisis de la desarrollada la campaña electoral en Brasil que ha puesto como electo al candidato Jair Bolsonaro. Bueno, fue una campaña turbulenta que incluyó un ataque armado con un arma blanca, ¿no?, a Bolsonaro, algo que creo yo lo hizo subir en la intención de voto. Esto ocurrió en el estado de Minas Gerais, ¿no?, cuando había un mitin y él fue atacado por una persona. Y cerca de la elección, creo que fue Sí. en primeros días de septiembre. Claro, y de ahí él ya no volvió a salir al público, prácticamente se manejó desde la clínica a través de redes sociales. Las redes sociales además tuvieron una incidencia importante en la campaña y en la estrategia de Bolsonaro para posicionarse como un candidato fuerte en la elección. No hay que olvidar que Brasil es uno de los países de América Latina que tiene más acceso a la red. Tiene mejor conectividad, es uno de los mejores indicadores de conectividad. Y sus partidarios apelaron a una típica estrategia muy propia de ese tiempo, que es la de las fake news. Entonces hubo una cantidad de cuentas, incluso él tiene, su agrupación tiene una causa en el Tribunal Electoral por esa razón, ¿no?, por haber al parecer apelado a cuentas falsas para difundir noticias falsas. Entonces es una campaña turbulenta, tensa, y que finalmente ha puesto en el poder a este señor que tiene, por lo menos, un discurso homofóbico, racista, clasista, violento incluso. Claro, la presunción es que cuando llegue al poder se va a moderar. De hecho, estaba algo más moderado desde que habló luego de su triunfo. Pero creo que el riesgo de que haya una deriva autoritaria en Brasil es real, ¿no? Algo que siempre dicen en el escenario latinoamericano es que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es el mandato. ¿Bajo esa experiencia podríamos estar ante un caso parecido? Sí, claro, pero lo que ocurre es que él, la noche cuando ha hablado, luego de que se supo que había ganado, ha dicho que va a cumplir sus promesas. Un poco al estilo de Donald Trump, ¿no? Trump tenía unas propuestas, digamos, tremendas en la campaña y cumplió sus promesas y, bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Tensión con algunos países por los temas fronterizos, ¿no?, tensión con China. Si Bolsonaro cumple sus promesas, algunas de las cuales incluyen, por ejemplo, liberalizar las armas. Sí, promesas de por sí polémicas con el tema de las armas, ¿no? Sí, además eximir de responsabilidad a los policías que matan a un presunto delincuente en la calle, o quitar las políticas de enfoque de género del sistema educativo. O no ceder las concesiones a indígenas. Así es. Las concesiones de tierra indígenas, ¿no? Si es que hace todo eso, creo que va a generar aún más turbulencia, ya no solo política, sino social. En Brasil es muy difícil llevar a cabo esas propuestas, pero para eso tendría que negociar primero con el Congreso. El Congreso está convertido en un archipiélago, cerca de 30 grupos, pero él podría tomar el apoyo de sus partidarios, que solo son 54, y de otras bancadas que tienen ideas parecidas a las que él tiene, y con esa fuerza podría hacer pasar algunas de estas polémicas propuestas, ¿no? Ahora, usted nos comenta sobre polémicas propuestas. Otros analistas también han señalado lo mismo, ¿no?, que de repente hay una polémica con estas iniciativas. Sí. Pero ¿por qué entonces, si se han podido manifestar desde diferentes puntos este tema de esas iniciativas, por qué el arraigo del candidato y que en este caso llega inclusive a ganar la elección? O sea, ¿qué es lo que le sucedió o lo que le sucedió al ciudadano para poder llegar hasta el punto clave? Hay una serie de factores que han incidido. Yo no apostaría solo por uno. Hay gente que dice que todo esto es culpa del Partido de los Trabajadores. Bueno, esa es una explicación, a mi juicio, muy simple, ¿no? Evidentemente el Partido de los Trabajadores tiene una responsabilidad en esto porque en el periodo que gobernó, que fueron 13 años, la corrupción, que es una cosa endémica en Brasil a nivel político, se hizo más visible, pero no es que la inventaron ellos, no es que solo ocurrió allí. Por ejemplo, yo creo que el Partido de los Trabajadores tiene una responsabilidad que no ha sido avistada con mucha claridad y que sale en un periódico español, creo, precisado de manera muy clara, en el periódico de Cataluña, que, por ejemplo, no hubo en Brasil, como sí hubo en Chile o en Argentina o hasta en el Perú, políticas de memoria de la dictadura. Es decir, no hubo ninguna comisión de la verdad, no hubo un gran museo de la memoria. Entonces, como que ese periodo
violento desde el poder manejado por los militares no se procesó en la población. La educación democrática es pálida. Entonces eso crea menos resistencia a un personaje de este tipo que habla de ese pasado que no se procesó. Lo otro es que creo que efectivamente había un hartazgo del PT por una cuestión, por la corrupción, pero también por una cuestión conservadora frente a las políticas que el PT, el Partido de los Trabajadores, desarrolló a través de los años que estuvo en el poder. Una suerte de contraola, digamos, a estas políticas progresistas. Porque hay diferencias muy sustanciales entre el PT y el Partido Social Liberal, ¿no? Muchísimas, pero además el Partido Social Liberal es un partido pequeño del que se ha colgado Bolsonaro como personaje. Yo diría, como ya he comentado alguna vez, que Bolsonaro no es un outsider, la gente lo ha convertido en un outsider. Él está hace varios periodos, me parece que 8 periodos, 7 periodos como diputado. Entonces, ¿usted cree que puede haber sido el antivoto o algo así? Sí, claro, hay un bastante antivoto, hay bastante conservadurismo y hay un ingrediente que es fundamental, la fuerza e influencia de las iglesias angélicas que son sumamente conservadoras. En Brasil las iglesias angélicas son más o menos el 25%, buena parte de ellas son conservadoras y hay mucho poder económico. Las últimas entrevistas de Bolsonaro fueron en cadenas de televisión angélicas, concretamente una de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es un grupo muy fuerte en Brasil. Entonces todo ese cóctel, sumado al miedo a la inseguridad, que es una cosa muy fuerte en Brasil, cerca de 60.000 homicidios el año pasado. La idea es esa de que alguien con mano dura te va a solucionar ese problema. Creo que arrastró el voto hacia él. Yo siento que además de alguna manera evitando ver otras dimensiones del candidato, ¿no? O sea, el discurso de los votantes de Bolsonaro por lo general era cerrado, no creer en lo que se dice de él o simplemente obviarlo, o casi, digamos, esto que escuchamos acá, ¿no? Es violento pero hace obra, algo así, ¿no? ¿No? Una variante, digamos, el roba pero no se obra, no, es violento, es devoto de la tortura pero hace obra o hará obra. Entonces, esa ecuación que en un momento se compra una persona del electorado para supuestamente solucionar problemas muy serios, a mí me parece riesgosa, ¿no? ¿Considera de que hubo un voto individualista antes que por doctrina partidaria en Brasil? Claro, Bolsonaro no representa un gran movimiento político, ¿no? Él ha cambiado de partido 7 veces, ¿no? Entonces, el Partido Social y Liberal tampoco es un gran partido con una gran maquinaria política. Lo han visto a él como un personaje supuestamente salvador, como un personaje que no está vinculado a la gran corrupción. Claro, si uno lo pone en términos de corrupción económica, efectivamente él no tiene grandes acusaciones, pero ojo, estuvo en un partido que tiene varias acusaciones, varios integrantes acusados por el caso Lavallato. Y por último existe la corrupción política y moral, ¿no? O sea, es decir, alguien que hable de torturar, alguien que habla de que estaría bien que maten a las personas en determinados casos que no prevé la ley, alguien que desprecia los derechos humanos, evidentemente es alguien que tiene algún tipo de ideas, a mi juicio, descaminadas, pero hay momentos en los cuales cierto sector de la población, en este caso mayoritario, digamos, asume la posibilidad de votar y darle poder, que es lo peor a una persona así, porque cree que no hay otra alternativa. Y eso habla de una pálida educación democrática, de una crisis muy severa de los partidos políticos. Y algo que creo que es importante resaltar, la élite política brasileña tampoco reaccionó suficientemente. ¿Cree que en Brasil los partidos políticos han perdido terreno también? Han perdido muchísimo, por supuesto, ¿no? Fíjate, Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, un presidente relativamente exitoso, que precedió a Lula y llevó a Brasil al lugar donde todavía está, a pesar de todos los problemas, no tomó posición, una cosa increíble, ¿no? O sea, a mí eso me pareció sorprendente porque, o sea, claramente la candidatura de Bolsonaro, una candidatura escasamente democrática, por decirlo de manera gentil, ¿no? No tomó mucha posición, él no tomó posición, simplemente se declaró como neutral. Entonces, y eso creo que es una evidencia del distanciamiento de las élites políticas brasileñas, de los partidos clásicos, digamos, del electorado. Entonces el electorado, ante esa falta de conducción, el único que asumió esa bandera fue Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Bueno, no se siente pues en compromiso con nadie y apuesta por una persona que para los estándares mundiales, ojo, en cualquier país hubiera sido más resistido, como ocurrió en Francia con Marine Le Pen, que fue prácticamente aplastada en las urnas por Emmanuel Macron por 65-34, ¿no? Tras ganar esta elección, Jair Bolsonaro, bajo su análisis, ¿qué cree usted que este gobierno de Brasil le va a sumar o le va a restar a UNASUR?
Bueno, él ya ha anunciado, ya lo había dicho en la campaña, que va a tomar distancia o no le va a dar ninguna importancia a UNASUR, que era el gran proyecto de Lula, ¿no? La Unión de Naciones Sudamericanas, perdón. Creo que hay dos posibilidades ahí, ¿no? Que son complicadas también, porque al interior del frente, del grupo de poder que está detrás de Bolsonaro, hay como dos sectores. Un sector ultraliberal que parece que va a ser liderado por Paulo Guedes, quien apunta a ser su ministro de Economía, ¿no? Y un sector militarista, nacionalista, que no ha sido históricamente tan proclive a las políticas aperturistas. Entonces podría haber una tensión entre ser un gobierno de apertura hacia el gran capital, hacia privatizar empresas públicas, ¿no? Cerca de 140 en Brasil, o un sector cerrado. Entonces puede haber ahí una primera tensión, ¿no? Y creo que sus relaciones con los países vecinos van a estar mediadas por esa mirada ideológica, a pesar de que él ha dicho hay que descontaminar las relaciones diplomáticas de lo ideológico, pero él creo que las va a contaminar porque su tipo de pensamiento más bien es un pensamiento súper ideológico que puede tener pinzas para tratar con algunos países que son importantes como China, ¿no? Y en esta época donde de repente las relaciones diplomáticas entre los países afectan mucho el modelo económico, ¿no? Por supuesto, imagínate que se distancia de China, ¿no? China es el mayor comprador mundial. China tiene buenas relaciones económicas y hasta políticas con Brasil, ¿no? Entonces, distanciarse de China por cuestiones ideológicas o por cuestiones de una mirada más nacionalista, estilo Trump, mirando más a Brasil y no abriendo tanto la economía, ¿no? Podría generarles serios problemas, ¿no? No es una manera inteligente, creo yo, de posicionarse en el mercado global, ¿no? Profesor, no quiero despedir la entrevista sin que pueda hacer entonces un análisis de qué le repercute entonces esto a Perú. ¿Cuál es la posición de Perú? ¿Qué le conviene a Perú bajo este escenario? Bueno, de momento creo que el presidente Vizcarra ha hecho lo correcto, es salvar la victoria de Bolsonaro en las urnas, ¿no? Ese acto, la elección en sí creo que ha sido un acto democrático. Que la posterior actuación del gobierno no sea democrática es algo que está por verse. Yo creo que ese riesgo existe. Lo que ha hecho el presidente Vizcarra le ha dicho, bueno, vamos a seguir fortaleciendo las relaciones, trabajar en conjunto, que es lo que corresponde, con un socio estratégico muy importante, que es Brasil. Brasil, además de ser el país más poderoso de Sudamérica y de América Latina, es vecino al Perú. Entonces es imposible tener malas relaciones con él, ¿no? Con este país tan influyente, ¿no? Pero habrá que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos políticos, porque si se cumplen las peores previsiones de lo que podría ser Bolsonaro, entonces no solo con el Perú, sino con otros países podría haber más o menos los problemas que se están viendo en Venezuela en cuanto a tormentas políticas frente a las cuales los países no podrían callar. Ojalá no ocurra, lo deseo por el pueblo y la sociedad brasileña, pero me parece que el riesgo está ahí siempre, ¿no? Profesor, muchas gracias por su participación aquí en JN Gracias. Noticias. Gracias.